¿Cómo gana dinero un agente literario? Pues solo cuando gana dinero el autor, porque tú vas siempre a comisión del anticipo y de los royalties. ¿Y qué porcentajes de comisión? A ver, cada uno puede decidir lo que quiera, ¿no? Yo creo que los estándares hoy en día de la industria es el 15% en lengua propia, ¿no? En tu mercado doméstico, el 20% en traducciones, el 20% en audiovisual, si vendes los derechos de audio por separado, el 20%. ¿No? Y el 15%, pues si tienes una autora en español, pues en cualquier mercado en español es el 15%, pero tú puedes trabajar 3 años en un manuscrito y no venderlo y haber trabajado 3 años gratis. Y puedes haber fichado a un autor hace 5 y no lo vendes hasta el año 6 si has trabajado 6 años gratis. ¿No? Por eso te decía que no es... A mí me hace mucha gracia porque se nos critica mucho a las agentes, que somos muy malas y esto ha vuelto a salir hace pocas semanas, ¿no? Que somos lo peor de la industria, etcétera, etcétera. Pero al final tenemos como un poco esa figura de, ¿no? Pues eso, le mandas a la editorial, lo mandas a las grandes y si no te lo compran, lo mandas a las pequeñas, o si las pequeñas hacen muy buen trabajo, luego lo mueves a un grande. No sé, yo creo que hay muchas casuísticas y tengo muchas opiniones al respecto. También a veces es encontrar el encaje que hará que ese libro se publique lo mejor que se pueda publicar, ¿no? Y tal vez una editorial pequeña te hará mucho mejor trabajo, porque le pondrá más cariño, porque tiene menos, porque publica menos libros ese mes, porque tiene más atención. También es verdad que las editoriales pequeñas pueden pagar un anticipo menor de lo que tal vez te puede pagar una editorial grande. Entonces también es que al final siempre estamos hablando de lo mismo, que es el dinero. Entonces todo momento depende de si realmente te va ese dinero para pagar tu alquiler a final de mes, pues tal vez tienes que decirle que sí y no por eso eres peor persona, ¿no? Que es lo que parece que algunas veces entra. Entonces, yo creo que al final la figura de la gente vas de la mano del autor porque al final estás en el mismo barco. O sea, solo se gana dinero el autor, tú ganas dinero. Claro que tú vives de muchos autores, ¿no? Entonces... Y las agencias, así como van pasando los años, pues vas teniendo un colchón, vas teniendo royalties y vas pudiendo crecer. Y es un modelo que se escala muy rápido de alguna manera. Pero sí que si no tomas bien las decisiones, te vas al garete. Vimos en una encuesta que se hacía a nivel europeo del European Council of Writers, como le preguntaban a muchos escritores y editores cómo de frecuente era tener agente, ¿no? Y en muchos de los países angloparlantes y del norte de Europa, la respuesta era como no muy común, ¿no? Mi impresión es que en España es una práctica relativamente común. Tú que digamos, estás como en un espacio bisagra entre estos dos mundos, ¿cómo ves esto? ¿Cómo de común es en España respecto a otros? Depende del mercado. En Francia cada vez es más común, pero es poco común porque las editoriales siempre lo han querido todo y siempre lo han hecho todo, siempre han tenido muy buenos departamentos de foreign rights. Y entonces hay también esa idea de que algunas editoriales francesas no compran si hay una agente por el medio, ¿no? Bueno, hace poco, el año pasado, a finales de año, hubo un artículo en Le Monde sobre las agencias y tal, y yo creo que está cambiando un poco. En Inglaterra y Estados Unidos, si tú no tienes un agente, un editor de Simon & Schuster no te va a mirar el manuscrito. Es que ni lo va a oler. No, si no viene con un agente, ellos no lo miran. Y si encuentran a alguien que les ha gustado, le van a poner en contacto con agentes y le va a decir, cuando tengas agente, hacemos el deal. Pero yo sin agente no lo hago. Entonces, yo creo que aquí no es ese extremo, pero estamos cerca, estamos un poco en el medio. Yo creo que aquí es muy común tener agente. Yo creo que los autores entienden lo que aportamos. ¿No? Sí que es verdad que tal vez las editoriales independientes sí que miran, ¿no? O tienen como más contacto con escritores y pueden hacer también esa parte como de descubrimiento que hacemos los agentes también, que en una editorial grande pasa mucho menos. Pero yo creo que aquí sí que hay una buena, no sé, creo que hay un buen network, hay buenas agencias, hay agencias muy establecidas. Y al final lo que hace un agente para mí es profesionalizar el oficio de ser autor. O sea, es ponerles de tú a tú, de cara con la editorial y saber que estás negociando las cláusulas, saber de derecho, saber, ¿no?, de negocio, de números, porque si no la balanza para mí está muy desequilibrada cuando hay una negociación donde se tocan todos estos términos. Luego quizás al final de la entrevista podamos dedicar unos minutos
para dar algunos consejos a aquellos autores que también hay muchos que tienen que hacerse de agentes de sí mismos, tienen que leer contratos, tal, quizá algunas pinceladas, algunos consejos donde tienen que poner la atención que no tienen que hacer nunca, ¿no? Podría ser interesante hacerlo luego. Hay una idea dentro como del sector, ¿no? Que es la de los libros que viajan bien y los libros que viajan mal, ¿no? Cuando se traducen. ¿Cómo ves tú esto? Porque tú estás justo en un lugar, ¿no? Que... Yo creo que a mí lo que me dice la experiencia es que los libros más específicos y únicos viajan mejor. O sea, lo que a ti te parece que es muy raro, que es demasiado español, que no lo va a entender, no sé qué, suelen ser los que viajan mejor. Porque ellos no lo tienen. En cambio, si tú eres un periodista que escribe sobre, yo qué sé, sobre un tema, en Holanda tendrán su periodista que escribe sobre el tema X y en Francia tendrán el suyo y no hay que traducir, tienen el autor. Entonces, eso es mucho más difícil de exportar. Si hablamos de ficción, eso es más líquido, ¿no? Es como más intangible, pero... Y al final yo también, la ficción que represento suele ser como bastante a marketing literario y no tanto a la comercial. Pero bueno, si tú tienes un libro comercial y que aquí vende 300.000 ejemplares, pues van a prestar atención porque algo está pasando ahí, ¿no? Pero bueno, sí que hay ciertas cosas. Libros muy largos son muy costosos de traducir, entonces cuesta muchísimo más vender un libro, por buenísimo que sea, de 800 páginas, que uno de 210. ¿No? Al final acaba siendo un poco, ¿no? Y ciertas cosas como más como técnicas, más mundanas que a veces pues hacen que lo vendas o que no lo vendas, ¿no? Hablando de cosas mundanas, yo conozco bien las becas y las ayudas de traducción de distintos países, pues a las eslovacas, las polacas, las escocesas, ¿no? Bueno, las francesas que son bastante buenas, pero no sé cómo son las españolas. Terribles, absolutamente terribles. O sea, las catalanas, muy bien. O sea, a la gente le gusta trabajar con el Ramon Llull, les ayudan, van a las ferias, conocen a los editores. El escritor Ramon Llull ayuda a vender derechos de la literatura catalana. Yo cada vez que me dicen las ayudas de traducción de España y mandas el link, que salió hace una semana y media o dos, los editores ya te miran como diciendo, ¿esto? Porque piden unas cosas que no tienen ninguna lógica. O sea, que el contrato esté en español. Ningún contrato está en español. Todos los contratos están en inglés. O sea, ¿por qué tienes que hacer una traducción jurada que vale un dinero? ¿Por qué? Porque los señores del ministerio no saben inglés. No sé eso. Creo que hay cosas que no. Y luego muchos hacen casi todo el papeleo que les cuesta meses y demás y luego nunca acaban sabiendo si se lo han dado, si no se lo han dado. Para mí hay que hacer una revisión extrema porque hay casos muy cercanos, las francesas, las catalanas, las no sé qué, donde tienen ese dinero y funciona. Cuando España fue invitada a Frankfurt, los cambiaron. En vez de ir por el Ministerio de Cultura, iban por Acción Cultural y ahí funcionaron muy bien porque agilizaron el proceso, quitaron burocracia y ayudaron a los editores a pedirlas y a entender cómo se pedían. Hay ciertas cosas como las PICE, que son de movilidad, que también son fáciles de pedir. No, todas estas cosas ayudan, obviamente ayudan mucho. O sea, si un editor, pues una traducción le va a costar 15.000 euros y eso en vez de 15 le cuesta 5, pues ahí tienes un argumento bastante bueno si ya lo tienes casi convencido. Pero luego si hace su escandallo y no le salen los números, no te lo va a comprar. Y las españolas tienen muy mala fama. Claro, o sea, pero para que la gente dimensione lo mucho que ayudan unas becas fáciles de pedir, que se resuelvan rápido, en fecha, y que estén... Las francesas muchas veces ni siquiera están muy bien dotadas, hay veces que te dan 800 euros y ya ayuda, ya es suficiente. No, claro. Pero que sean rápidas. Que sean rápidas, que sean eficaces, o sea, que te no hace falta, no sé, que tampoco... Y si vamos un paso atrás, porque estamos hablando, ¿no? Ya que quien nos escuche dimensione cuánto depende el mundo del libro de las ayudas y cuánto depende el traducir de las ayudas de traducción. Totalmente. O sea, ya no solamente que sean ágiles, sino que existan y que ese dinero esté en marcha. Muchísimo. Sí, muchísimo. Pero, o sea, nosotras que vendemos derechos, tú lo pones. O sea, yo hago una submission de una autora catalana y pongo, ojo, Instituto Ramon Llull, aquí están las bases, este es el link, tengo el contacto, si te interesa te pongo el contacto. O sea, es un argumento de venta muy importante. En las españolas eso no lo tienes.
tú ya puedes poner el link que todo el mundo sabe que son imposibles de conseguir. O sea, el sentimiento generalizado es que son imposibles de conseguir o que lo que les va a costar conseguir, que es como casi poner una persona dedicada, que en ti pase para español y no sé qué, a conseguirlas, que luego no saben si se las van a dar, no les sale cuenta. Sí, yo cuando estoy en Frankfurt, en las reuniones estas rápidas de café así, me han puesto cada cara. Sí, la gente... Bueno, puedes pedir la subvención. Y claro, me he ido como haciendo la composición del lugar. Es que yo creo que la gente que tendría que ir. El Ramon Llull tiene siempre un stand y se reúnen. Entonces, yo creo que tienen la información de primera mano. Yo una vez también trabajé con las vascas y funcionaban diferente, pero también eran fáciles. Y también había una persona a la que podías escribir y te ayudaba y todo eso. O sea que... El Instituto Polaco, por ejemplo, está en Liber. Incluso en Liber. Claro. Y tiene allí a 2 Porque personas. les interesa exportar su literatura, ¿no? Sí, sí. En Angoulême, en el Salón del Cómic de Angoulême, el año pasado, era invitada a la República Checa y efectivamente imprimieron unos folletos, tenías un QR y es que era tal cual. Te sentabas en la mesa, te llamaba la atención un libro, te decían el nombre de varias traductoras, te ponían el QR, te decían va a ser tanto dinero, lo van a dar seguro siendo esta autora, el libro te va a costar tanto. Y es que en esa situación es que es claro y en botella, ¿no? Claro. Es increíble la diferencia Sí. a la hora de contratar, sobre todo en lenguas Bueno, claro. minoritarias. Yo creo que también lo que pasa tal vez es que como el español al final es una lengua tan, ¿no? Tan amplia o tan... Pasa no sé. como con Estados Unidos, ¿no? Que no tiene becas. No, claro, del inglés no hay nada, obviamente, y en Inglaterra tampoco, ¿no? Porque son como Escocia tan... sí tiene las suyas. Pero Son dominantes, entonces las noruegas también son increíbles, que también he trabajado con ellas, las de Norland. ¿Sabes si España, ya con esto acabamos este tema, pero Sí. si tiene fellowships, es decir, trae a editores Uf, esto lo conozco menos. extranjeros? Yo creo que Liber sí invitó a gente interesante ahora en Madrid. Y como que lo están como activando, pero no lo tengo muy claro. Yo en Comic lo noto, que está empezando a ver, que se está empezando a meter dinero, ¿sabes? Para Porque mercado el de Ramon nicho. Llull tiene un fellowship en septiembre, cada vez que hay una semana dura en catalán y siempre invitan a editor y lo organizan bien, está bien organizado ese fellowship. Y es útil para las agencias porque te hacen como un centro de derechos, entonces te hacen lo mismo de las reuniones de media hora, es como un pre-Frankfurt pequeño en la plaza de la catedral y todas las agencias pues vamos ahí y por eso también nos gusta trabajar con el Ramon Llull porque te ayuda mucho. Justo estábamos hablando, ¿no? Como del español como lengua y aprovecho, ¿no? Para preguntar, ¿notas como una diferencia entre el español, los autores españoles y los autores latinoamericanos? Es decir, ¿sientes que hay como una tendencia o un interés particular por editoriales extranjeras en autores latinoamericanos concretamente o en autores españoles? Yo creo que llevamos unos años donde la literatura latinoamericana sí que está teniendo como un auge y los editores realmente te preguntan en plan, ¿qué tienes latinoamericano? ¿No? Y yo creo que se ha ayudado mucho y al final este nuevo boom de mujeres autoras, ¿no? Mónica Ojeda, Mariana Enrique, bueno, Fernanda Melchor, todas estas, y yo creo que esto ha tirado mucho. Yo creo que en España no hemos tenido esto, pero es verdad que y lo sé porque tengo amigas que trabajan en agencias que se dedican a los foreign rights, se están vendiendo a los autores aquí también. O sea, al final se está exportando bien como buena literatura hacia afuera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos ha ido bien de alguna manera en los foreign rights es que en países como todos los países escandinavos, Holanda y demás, si un libro está escrito en inglés, se lo compran en inglés. Entonces ha habido como una bajada de las compras de lo que venía de Inglaterra y de Estados Unidos y han subido lenguas que no pueden leer. Entonces eso nos ha ido bien a nosotros, nos ha ido increíble a los asiáticos, todos los coreanos y los japoneses con su healing fiction y todo eso. Y que de alguna manera vivimos en un mundo cada vez más globalizado y con menos fronteras de alguna forma, pero bueno, pero tal vez no de otras, ¿no? Pero como al menos en el mundo del libro hay mucho más interés. De alguna manera sigue siendo muy difícil vender derechos, pero tienes muchas más puertas a las que tocar de las que tenías hace 10 años.
¿Cómo se ve la narrativa española fuera de España? Yo creo que ha habido, no sé, creo yo creo que una cosa es vender derechos y luego es cómo funcionan esos libros una vez se han publicado. Yo creo que esas son dos conversaciones completamente diferentes. Es muy difícil que una novela de aquí acabe funcionando fuera. Eso pasa muy pocas veces. O sea, tú puedes vender muchos libros, pero luego se publican el primero, pero es muy difícil que luego construyas ese autor, ¿no? Eso pasa poco. Le ha pasado a Mariana Enríquez, pero cuesta como mucho más, ¿no? Entonces yo no creo, no sé cómo se ve la literatura española, creo que no te sé responder a esa pregunta. Yo creo que sí que hay interés porque sí que están saliendo como libros muy interesantes ¿no? Y están saliendo fenómenos, ¿no? Un fenómeno al año, que digo yo, ¿no? 2023 Alana Portero, 2024 David Duplés, 2025 Lucía Soya, ya veremos cuál será el de 2026, ¿no? Todos estos acaban vendiendo en el extranjero. O sea, al final también que aquí funcione bien y que aquí sea un bestseller y que tengas mucha prensa, todo esto te ayuda mucho a vender derechos afuera. ¿Y en estos últimos 15 últimos años se vende más o se vende menos? Yo creo que con los foreign rights está pasando lo mismo que está pasando con los libros. Y es que lo que se llamaba la mid-list está desapareciendo. Entonces tú tal vez pre-COVID tenías libros para vender y a todos los vendías a 2, 5, 4, 6 lenguas y luego había el libro que lo vendías a 25. Yo creo que ahora tienes el libro que vendes a 25 o tienes el libro que no vendes a nadie o vendes a uno. Pero esa cosa de tener como muchos más, para mí eso ha desaparecido un poco. No quiero decir que pasa con todos, pero creo que sí que es una tendencia. O sea, tienes el libro que quiere todo el mundo o tienes que picar muchísima piedra para que los demás libros tengan algún tipo de vida fuera. Antes has comentado que tu encaje dentro del mundo de la agencia es un poco particular porque tienes autores en lengua local que luego con los que trabajas para los derechos internacionales. Dada esta particularidad, ¿cuáles son, quizá puedes hablarnos de estrategias de internacionalización? ¿Cómo te planteas llevar a una de tus autoras a Frankfurt? Que imagino que hay una parte, lo has dicho, ¿no?, de arbitrariedad, de suerte, pero no todo es arbitrario. No, total. Entonces, de lo que puedes controlar, ¿qué se puede hacer? Yo creo que tienes que controlar mucho los tiempos de cuándo lo mandas antes de una feria, no demasiado pegado, no demasiado lejos. Si es un libro en español, tener una parte en inglés, esto es impepinable, tener un buen resumen, construir una narrativa sobre el autor, sobre la obra, ¿no? Explicar muy bien lo que es el libro, explicarlo un poco, ¿no? El producto, eso queda muy mal, ¿no? Pero explicar el producto, que lo puedes explicar en 2 líneas y que lo puedas convencer, ¿no? No sé, yo... ¿Puedes ponernos quizá Bueno, tal vez el de Las hijas de Felipe es muy buen ejemplo. Vale, sí. Porque eso no era el libro escrito, era una proposal, porque cuando es una ficción se venden en proposal. Pero esa proposal que la trabajamos con Blackie, porque ellas ya habían firmado con Blackie, pero bueno, lo trabajamos juntos. Yo creo que teníamos muy claro que se tenía que explicar muy bien lo que era ese libro, porque ahí se te juntaban unas cosas que no sabías muy... ¿no? Tenías 2 académicas, increíbles académicas. Tenías las monjas, tenías el barroco, ¿no? Entonces, como explicar muy bien cuál era el proof of concept de ese libro, ¿no? Que eso quedara súper claro. Y yo creo que trabajamos muy bien con el editor de Blackie, con Jan, porque tenía esa visión como editor en plan, esto lo tenemos que explicar así, este es el libro, ¿no? Entonces tuvimos que correr mucho y yo lo mandé justo una semana antes de la feria, que para mí era como el día límite que yo podía mandar algo para que los editores lo miraran, porque si no, ya no se miran nada, ¿no? Que llega después, eso es un suicidio, eso es tirar cosas a la basura porque nadie se lo mira.
Y yo les dije, esto o nos va muy bien o nos va muy mal. O sea, o la gente nos dice que estamos locos y que es este libro, o la gente se enamora de esto como Vale. estamos nosotros. ¿Cuál fue la conversación en torno a conceptualizar el libro? Bueno, estuvimos trabajando meses, ¿no? O sea, ellas como que ya al final el podcast es muy claro si tú lo has escuchado en español, entonces al final era un poco aterrizar esas ideas en forma de libro que funcionaran, ¿no? Bueno, el libro sale el 4 de febrero, pero hay un capítulo como que fuera como súper claro. Yo creo que en una propuesta tú tienes que explicar muy bien cuál será la experiencia de lectura del libro y ser muy claro. O sea, los editores tienen que ver que tú sabes el libro que vas a escribir y la forma que va a tener, aunque luego cambie o te lo editen o lo que sea, ¿no? Pero que tú realmente sabes muy bien de lo que hablas y tienes una idea muy clara de ese libro, ¿no? Yo creo que eso es un poco... Yo creo que es una de las mejores propuestas que hemos hecho. Y entonces ahí pues nos cayó la balanza bien, en menos de 24 horas había una editora alemana pasando oferta y creo que era el 12 de octubre, que era festivo, o sea, me acuerdo estar en el coche respondiendo emails. No, pero fue como... Eso era para mí un claro libro de Frankfurt, porque tienes un concepto clarísimo, un concepto muy diferente, sabes que no habrá algo igual en el mercado, ¿no? Porque a veces sales con una cosa y de repente alguien ha salido sobre el mismo tema, entonces o gana uno o gana el otro, pero no ganan los dos. Sabíamos que no iba a haber como competencia, porque ¿quién más va a hacer un libro así? Es que no hay nadie más, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que sin ser súper consciente de yo, o al menos yo en ese momento, nos avanzábamos a lo que ha venido después, ¿no? El interés por la espiritualidad, ¿no? Que si las monjas, ¿no? Ellas llevan haciéndolo toda su vida, entonces al final también se veía que era como muy honesto, ¿no? Y que tenías, yo creo que eso también es muy importante, tenías dos personas que realmente saben de lo que hablan. Porque tienen dos tesis cada uno, o sea, es que... ¿Y cómo notas o en qué notas que se va cojando ese interés? Eso se nota rápido, porque tú se nota si mandas un correo y empieza la bola del desierto y ahí no te contesta ni Dios, piensas mal. Yo recuerdo mandar ese correo y a minutos tener respuestas de esto es increíble, esto me encanta, espérame, María, me lo voy a leer ahora mismo, me parece increíble, ve la idea más divertida, o sea... Entonces tú ahí notas, luego eso... Pues luego la leen y si está mal y no te la van a comprar. O sea, al final los editores también son así, ¿no? O sea, también tienen criterio. Pero también es verdad que antes de una feria, solo que tengas uno es un poco el efecto dominó. Porque tienes uno, también depende de quién tienes, pero no, eso yo creo que lo decía Enrique Redel en vuestro podcast, ¿no? Pues mira el catálogo de Adelphi, mira, si tú ya has vendido a veces, ¿no?, una novela a Anagrama, luego la vendes a Surkamp, luego la vendes a Inaudi, los editores, tú ya sabes que vendrán otros editores porque miran lo que están haciendo estos sellos, ¿no? Por eso a veces también cuando tienes una subasta, elegir con quién vas, dan mucha información al editor extranjero que tienes que usar a tu favor, ¿no? Y yo me acuerdo que la editora alemana que nos ofertó era un sello nuevo que no existía, pero ella era muy conocida, una tía muy cool, con muy buen gusto. Entonces como que ya nos daba justo el rollo que ya tenías Blackie, luego tenías a esta, entonces ya era como un poco... Y luego en una feria lo que pasa es que durante 4 días están todos los editores del mundo en el mismo sitio encerrados y todo el mundo, hayas ganado la subasta o lo hayas perdido, hablas del libro que te ha gustado. Y el susurro ayuda mucho. En plan, yo me acuerdo de ir por ahí, en plan, todo era The Non-Book, The Non-Book, The Non-Book. Y era en plan, ¿Are you the Non-Book? Y yo, sí. Entonces era como, solo se habló de esto, porque también el concepto era tan claro y tan fácil y tan divertido y tan nuevo que llamó mucho la atención. Pero esos libros no tienes uno cada feria. Ojalá. ¿Y es más fácil que sea un libro de Frankfurt, una no ficción o una...? Casi siempre son ficción, ¿eh? Casi siempre son novelas. Pero no sabes muy bien cuál va a ser. ¿Y dirías que estas inercias de hype son de ida y vuelta? Es decir, repercuten en... como de alguna manera prescriben el libro en la lengua de orígenes. Que el libro de Alana fuera el libro de Frankfurt de aquel año y apareciera con Dua Lipa en su podcast en habla inglesa, recaló en los lectores Yo españoles. creo que sí.
Lo de Dua Lipa seguro. Y ve que lo de Dua Lipa caló mucho aquí. Yo creo que sí, porque las editoriales hacen de eso un argumento de marketing y de publicidad. Bueno, pues ahora cuéntanos lo de Dua Lipa. Pelos y señales hasta donde puedas. Bueno, eso fue... Yo no sé muy bien quién y creo que fue la editorial inglesa que le mandó el libro porque tiene el club de lectura. Entonces, como tenía la frase de Pedro Almodóvar y yo todo esto lo he aprendido luego, pero se ve que son amigos, entonces Dua Lipa dijo, ¡ay, Pedro! Entonces, ahí lo leyó, le encantó y es verdad que la entrevista que le hice yo creo que es una de las mejores entrevistas que le han hecho a Alan. En inglés, sin duda. Y nada, nos reunimos con ella brevemente, 10 minutos un día más. Fue una experiencia muy heavy, ¿no? Estar ahí como con esa persona, pero me pareció una tía muy inteligente y creo que tiene un muy buen equipo. Que luego estos clubes de lectura de celebrities tengan un impacto real en ventas, y creo que es un poco hit and miss, pero bueno, creo que tienes que haber sembrado para que luego eso... Ya no es como cuando Riz lanzó su book club y hacía un bestseller cada mes, eso ya no pasa. O el famoso club de lectura de Oprah, ¿no? O el de Oprah todavía tela marinera, ¿no? Eso sí que... Pero sí, porque lo paró, ¿no? Entonces... bueno, es hacia donde están yendo casi todas las editoriales americanas. Todas quieren tener el book club para poder, ¿no? A veces todo eso es el marketing, todo se va en eso y luego no sabes si te lo van a dar o no te lo van a dar. Pero aquí no tenemos celebrities que hagan clubs de lectura. Bueno, tenemos a Rosalía, ¿no? Tenemos como sí, la gente lo busca. Lo tendría que montar. Siempre ahí.